Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Vale la Pena Leer. Yo soy Andy y en este episodio voy a hablar de Una vez en diciembre de Marta Santés. Antes de comenzar con el tema del libro voy a hacer una aclaración pertinente, que es que, bueno, como verán, en este episodio estoy sola. Pasaron cosas en estos meses y a Flor se le complicó estar esta vez, pero les prometo que para el próximo episodio ya va a estar de vuelta con nosotros. Flor, donde sea que estés en este momento, te mando un beso. Para esta ocasión leímos por primera vez a esta autora española que solamente conocíamos de nombre y que tuvimos la oportunidad también de conocerla durante la AmaBook el año pasado, en octubre de 2025. Y en ese momento ella nos presentó la idea de esta novela Una vez en diciembre y tanto a Flor como a mí nos encantó y nos súper atrapó y dijimos tenemos que leerlo para nuestro club de lectura y para el podcast. Y dicho y hecho, porque este libro salió en España en enero, el 21 de enero si mal no recuerdo, o por ahí, pero bueno, en un día de enero, y dijimos bueno, va a ser nuestra lectura de febrero para debatir en marzo. Déjenme decirles que quedé maravillada con el estilo de esta autora, me pareció hermoso como escribe y no descarto volver a leerla en un futuro. Y cuando supe que estaba inspirado en Anastasia Romanov y su familia, dije, necesito leerlo porque este es uno de los misterios más grandes de la historia porque, bueno, ya se confirmó hace un montón que efectivamente Anastasia no sobrevivió a la masacre, pero en las calles se alimentaban esos rumores, ¿no? De que ella todavía estaba viva, que estaba desaparecida y tal. Entonces, bueno, siempre me llamó la atención todo ese tema y la película la había visto cuando yo era muy chica y me había encantado, entonces era como, en cierta forma, volver a mi infancia con este libro, aunque no es un libro para niños. Me pareció muy linda la idea y, por supuesto, nada, había que leerlo y compartir la experiencia con las demás chicas, que también se sumaron al debate. Antes de contarles qué me pareció el libro, vamos a charlar un poquito de qué trata. Esta historia se remonta a Rusia en el año 1900 más o menos, que es cuando todavía estaba la dinastía Romanov. Y en medio de esta guerra, ¿no? Esta revolución en la cual se buscaban derrocar a ese régimen zarista. Tenemos a Anastasia, que es una de las duquesas de la familia, junto a sus hermanas y hermano. Y después lo tenemos a Dmitri, que vendría a ser el pinche de cocina. Él trabajaba en el palacio y así es como conoce a Anastasia. Con el pasar de los días generan un vínculo muy muy lindo que se transforma luego en amor. Y justo cuando están en pleno momento de su romance es cuando ocurre el tema de la tragedia que hace que, bueno, sus caminos se separen y de ahí no se vuelvan a ver por unos 10 años aproximadamente. Cada uno rehace su vida, pero más adelante se vuelven a encontrar, pero el problema es que ella perdió la memoria, entonces él tiene que ayudarla como a recuperar sus recuerdos y también devolverla a su abuela, que fue otra de las sobrevivientes, pero no, también como que eso remonta a algo que pasó en la vida real, cuando la abuela Marie Feodorovna, creo si mal no recuerdo el nombre, buscaba a Anastasia y ofreció una recompensa por quien se la trajera de vuelta. Entonces más o menos seguimos las líneas ahí de igual que en la película, ¿no? La película de Fox. Como que es una trama bastante similar. Pero acá también le agregamos el hecho de que Anastasia puede ver fantasmas. Ella es medium y en esta época y en este mundo no se acepta demasiado a las medium. Entonces también como que ella tiene que mantener oculto ese secreto, ¿no? Esa habilidad que ella tiene, porque si no, quién sabe qué podría pasar. Eso es más o menos de lo que va esta historia y yo espero que le den una oportunidad porque la verdad que es preciosa, es conmovedora, es atrapante, es dinámica. Yo la verdad que no puedo dejar de recomendarla, me encantó y para hacer un primer acercamiento al estilo de esta autora, la verdad que me sorprendió para bien y como dije, no descarto volver a leerla más adelante porque la verdad que me recontra enamoró con su pluma. Antes de continuar a la parte en la que hablo con spoilers de mi opinión del libro, quiero dejarles un pequeño videito que nos mandó la misma Marta
para el encuentro presencial con las chicas que debatieron el libro con nosotras, y que la verdad le agradecemos de corazón porque fue un gesto re lindo y nos encanta que se haya copado. Y bueno, ojalá también pueda escuchar el episodio para saber qué nos fue pareciendo. Hola mis chicas del Club de Lectura Vale la Pena Leer, yo soy Marta Santés y espero que una vez en diciembre os haya hecho disfrutar tanto como yo disfruté escribiéndolo. Para mí fue muy especial en todos los ámbitos, ámbito emocional fue un refugio para mí y espero que haya sido por lo menos la mitad para vosotras. Y nada, que muchísimas gracias por haber escogido Una vez en diciembre. Estoy deseando volver allí porque sois encantadoras. Y nada, os mando un abrazo muy muy fuerte y muchos besos. Ahora puedo hablar sin tapujos y voy a intentar hacer mucha memoria porque este libro lo terminé hace ya bastante, y cuando planificábamos con Flor a ver cómo hacíamos este video y qué íbamos a hacer y tal, la verdad que ya pasó bastante tiempo y no está tan fresco en mi memoria, así que voy a hacer lo mejor que pueda. Quiero empezar con el aspecto histórico de la novela, que a mí me encantó, me gustó muchísimo remontarme a esa época como de guerra y que todo se sintiera como real, como que me transportaba a ese momento, a toda esa escena así como de lucha y de malestar y tal, y todo lo que es la vida en el palacio me pareció muy lindo y bien representado, y se ve bastante la vida en el palacio, cosa que a comparación con la película no se ve mucho porque claro, toda la trama sucede como en la travesía, ¿no?, de ella volviéndose a encontrar con su familia. Y acá es como que tenemos bastante, tenemos como las dos líneas temporales, no en simultáneo, pero sí como que tenemos una mitad y una mitad, pero sí una parte, por ejemplo, la narración de la abuela, sí medio que se superpone un poco también con los recuerdos del pasado, entonces está bueno porque es como que vas cambiando, vas yendo y viniendo, y eso lo vuelve más dinámico. Y me pasó que también, como yo sabía que en el 1917, 1918 era cuando explotaba todo prácticamente, yo ya como que iba como en cuenta regresiva y esperando a que todo se fuera al carajo prácticamente, porque bueno, nada, me da curiosidad de ver cómo se iba a plasmar acá, porque varias series y películas intentaron como replicar eso mismo y muchas también pecan de agregar como mucha fantasía a la hora de representar la parte de la tragedia de la dinastía Romanov. Pero acá también me da curiosidad, digo, ok, va a ser como pasado por encima, se va a entrar en detalle. La verdad que me gustó mucho que se detallara bien cómo fue, ¿no? Por supuesto tenemos este elemento de fantasía agregado, que es el mito de que Anastasia sobrevive. Sabemos que en la vida real no fue así, entonces eso es lo único que obviamente queda así como más ficcionalizado, pero se acercó bastante a lo que fue. No es tan violento, no es tan agresivo, entonces tampoco es que impacta demasiado, pero como siento que se acercó bastante a cómo ocurrieron las cosas de verdad. Se ve mucho de lo que es el día a día en el palacio, ¿no? De las costumbres, de las cosas que podían hacer, de las cosas que no. Se nota que Anastasia era como medio la oveja negra de la familia porque ella no quería seguir los estándares de la realeza, ¿no? No quería acatar a esas normas. Ella quería ser una nena más, quería ser libre, quería poder disfrutar, vivir la vida, estar con quien quisiera estar y hacer lo que quisiera hacer. No quería, ella no soñaba con ser zarina en ningún momento. Entonces la ves ser una nena más y bueno, como el resto, como su entorno, ¿no?, la van moldeando para que se adhiera a esas normas, pero ella no lo hace. Es como un espíritu rebelde y a mí eso me encantó. Me encantó este personaje que desafía las normas y que te encariñas fácil porque vos decís, ok, yo también querría tener como esa vida que tiene ella, o sea, de tener esos lujos, por supuesto, pero yo no sé si me lo bancaría tanto, no sabría si podría vivir en la realeza, siento que no sería una persona que me adaptaría a las normas porque no, hay cosas que no me van. Pero está bueno como también meterse en su cabeza para jugar un rato a ser, ¿no?, duquesa. Y también era muy lindo ver cómo ella se relacionaba también con la servidumbre, ¿no? Como que no era una cuestión de ella estaba allá arriba en un pedestal y se creía mil y que como que era mala o maltrataba al resto, sino que tanto ella como las hermanas y todos participaban mucho de las actividades del palacio, ¿no? Como que no estaban ahí intocables, sino que tenían participación y eso me gustó bastante, o sea, fue interesante de ver porque uno normalmente
en este tipo de personajes que pertenecen a la realeza, es como que están así como en su trono y un montón de personas que hacen cosas por ellos, y acá no, era que tenían como un rol más activo, ¿no? Incluso ayudaban con los enfermos de guerra, ¿no? Y bueno, estaba muy, muy interesante. Se nota que hubo un montón de investigación de parte de la autora. Tenemos un montón de personajes que participaron, ¿no?, en la vida de los Romanov. Por ejemplo, Rasputin, que, by the way, cada vez que leía su nombre en mi cabeza sonaba la canción Rasputin. Era inevitable. Y lo mucho que odié a este personaje, como que también me transmitió esa desconfianza y esa bronca que se notaba que era como un fanático religioso y que se veía su poder, ¿no?, y su influencia. Y también está muy bien representado esto de los rumores que había en la época de él y la zarina, y de lo que se decía tipo entre la gente que no era de la nobleza, como que para los Romanov era como lo mejor de lo mejor, como que confiaban en su palabra y hacían todo lo que decía rajatabla, y creían en su poder, su talento, mientras que afuera le decían: este es un chanta, no lo queremos, o sea, que deje de mentirle al pueblo. Además de las cosas horribles que se decían de él, o sea, como que se rumoreaba, ¿no?, que tenía actos un poco inmorales, ¿no? Y que también eso era medio contradictorio con lo que él predicaba de su religión, como que él era, no me acuerdo si era católico, pero bueno, como siempre hablando bien de los valores por ahí bíblicos, ¿no?, de qué es lo que tiene que hacer una persona para estar en paz y estar con Dios, etc. Y me daba bronca y me daba vibras así muy turbias, sobre todo cuando él estaba cerca de Anastasia. Me daba como esa gana de: este viejo meado lo quiero lejos, no lo podía ver. Y me daba, o sea, eso está bien transmitido, porque se nota que eso está hecho con la intención de provocar eso, porque quizás es lo que provocaba en la vida real. Y viendo fotos de él, yo decía tipo: sí, me lo imaginaba tal cual así. Y viéndolo también es como que me da como esos escalofríos de no quisiera estar cerca de este hombre nunca. Así que muy bien, Marta, por haber logrado eso, porque eso me llegó, fue transmitido muy bien. Y ni les cuento lo que festejé cuando murió, o sea yo estaba como que necesito que deje a Anastasia en paz, o sea, déjala, o sea, no, me daba una bronca. Yo cada vez que aparecía tenía ganas de entrar al libro y darle una piña, no sé, me generaba demasiado rechazo. De lo histórico no tengo mucho más para decir. Siento que todo... A ver, yo no viví en la Rusia zarista, claramente, pero no hay nada que a mí me dé sensación de: esto me parece que está demasiado tirado de los pelos, o no sé qué, obviando el tema de la mediunidad y el tema de la desaparición de Anastasia. Pero el resto de las cosas no... Como que sentía que todo estaba correcto. Y lo que sí... Obviamente el estilo de narrar las escenas del pasado va en realidad todo, porque todo a lo más tarde que se llega en el libro es al 1930 más o menos, 1927 más o menos por ahí, con lo cual no es que llegamos hoy al 2026, pero aún así no... El estilo de la autora no es como de una época de antaño, o sea, no habla con lenguaje antiguo, no usa términos complicados. Sí, obviamente las escenas de como más donde están la realeza, se usan términos, los títulos y cosas particulares, tipo de cómo hablaban por ahí los adultos, pero después se nota que incluso Anastasia, aún siendo chica, hablaba de una forma que era bastante como correcta, pero no me daba como que fuera como 100% propio de la época. Por ahí quizás era como más modernizado y como traer algo del pasado al hoy para que sea más digerible, más llevadero, porque honestamente yo tengo un problema con leer libros cuando tienen así un lenguaje muy, muy antiguo. Es como que por ahí me lleva horas intentar entenderlo. Yo cuando leí El Quijote, por ejemplo, me la pasé muy mal, porque tarda muchísimo en leer un párrafo, y yo sé que es la idea y que es la gracia de leer El Quijote, no el poder acercarse a ese estilo de lenguaje, pero a mí me frustra. ¿Qué quieren que les diga? No, me frustra, y prefiero quizás acercarme a los hechos de la época, pero con un lenguaje más simple, más sencillo y más fácil de llevar. Así que, aunque lo que es más
no sé, lo que tiene que ver con la verosimilitud del lenguaje, eso sí falta en la historia. A mí no me afectó, o sea, creo que hizo que el libro se leyera más rápido para mí, así que, no sé, qué les parezca a ustedes, si necesitan que en los libros más como de ficción histórica se hable como se hablaba en esa época, o no les importa que esté como explicado o narrado con palabras más neutras, porque tampoco es que utilizaba lenguaje de ahora, pero sí, eso no eran palabras que yo decía, bueno, me las imagino en esta época. Después, con respecto al romance, obviamente me encantó. Disfruté mucho de estos protagonistas. Cada vez que los leía o veía que estaban juntos en una escena, yo sonreía porque tenían un vínculo muy, muy lindo. Y me encantó sobre todo que se fue dando de forma natural. No sentí que fuera forzada. No es de esos libros como que apenas se ven, están como, ay, es el amor de mi vida y no sé qué sea. No hay insta-love, pero tampoco es esta cosa forzada de porque quiero que terminen juntos al final, voy a meter esto acá y esto acá para justificar que estén juntos. No, siento que se dio todo así de una forma lenta, gradual, o sea, ni demasiado lenta que tardamos 10 años en ver cómo se enamoran, pero tampoco demasiado rápida que decís qué poco realista o qué rápido que llegamos a la parte en la que se confiesan su amor. Sí me daba esta cosa por ahí de que ella fuera un poquito más joven que él, aunque en esa época por supuesto no había tanta historia como hay hoy. Se llevaban 2 años, creo que ella tenía 13 y él tenía 15 más o menos, o 15, 17. Sí tenían como esa diferencia y él tenía como otra madurez. Y a mí me preocupaba que él la viera como nena, muy como nena, pero quizás años atrás, para esa época era más normal, se las veía más maduras a las chicas, no lo sé. Pero sí, por supuesto, lo tengo que contemplar con la mirada del ayer, porque si lo miro con la mirada de hoy, era como que me horrorizaba. De hecho, las escenas más picantes, no tan picantes porque tampoco eran picantes, pero las escenas más de intimidad cuando ellos eran chicos, que tienen como su primera vez y tal, yo estaba como que no sé cómo me siento con el hecho de que haya como adolescentes teniendo relaciones, pero a la vez es verdad que era otra época, entonces como dije, no lo puedo juzgar con los ojos de hoy. Gracias Jess también por hacerme acordar de eso, digo, porque cuando se hablaba de protección o se hablaba de métodos anticonceptivos, y entiendo que quizás ahora tiene que ver con la época de que ahí se hacía lo que se podía, o no había información, o era más tabú, no lo sé. Pero sí, son cosas de la época. A mí no me dejó de impactar en su momento, pero como que ok, no lo puedo no puedo matar a la autora por poner eso cuando en esa época no se tenía el mismo pensamiento que hoy y estaban las mismas herramientas que tenemos hoy. Así que nada, quizás está bueno para conversarlo, para charlarlo, pero como que no puedo decir que me haya arruinado el libro ni me haya arruinado el romance, ni tampoco haya habido algo problemático. Sí me hizo ese pequeño ruido al principio, pero después al charlar con una amiga, con Jess, ahí como que bajé 10 cambios porque dije, sí, tenés razón, o sea, no puedo verlo con los ojos de hoy, porque si lo hago de esa manera, claramente me va a llevar a pensar otra cosa y me va a bajar un montón el libro, pero así que nada, espero que les sirva también a ustedes para considerarlo así. Sí me encantaba, sí me causaba mucha gracia como él como que le agarraba el pecho cuando se dormían juntos, y al principio yo estaba como que qué carajos, o sea, ¿por qué? O sea, qué raro, pero a la vez me daba como ternura, no sé. Pero después más adelante cobró más sentido, ¿no? Cuando ellos están separados y que él dice, bueno, yo lo hacía para poner, como sentir sus latidos y poder recordarlo cuando no estuviera con ella. Y nada, me pareció precioso. O sea, después cuando cobró más sentido dije, ok, pero en el momento me parecía algo muy chistoso. La relación, como dije, me pareció muy linda. Eran muy tiernos Dimitri y Anastasia. Eran súper tiernos juntos, me encantaba verlos juntos, el verlos compartir, o sea, estar sentados leyendo, charlando, como que se notaba que tenían cosas por las que conectar, ¿no? Como que hablaban un montón, claramente eran niños, entonces conectan desde otro lugar, y fue como muy interesante verlos también madurar juntos a medida que iban pasando los años, ¿no? De ser niños a ser más adolescentes y averiguar tipo qué les pasaba con el otro, ¿no? Como que ahí se sentía bastante real el tema de la adolescencia, como esto de decir,
acabo de ver a Dimitri sin camisa, ¿por qué siento esto? Siento como un calor en el pecho, no sé qué me está pasando. Eso el no poder describirlo porque justamente no tenés la información necesaria para decir, esta es la emoción que siento, o estoy sintiendo calentura, estoy sintiendo deseo. Y lo sentí bastante realista porque dije, claro, así es como se sentiría en esa época, imagino, no sé, puede que no, pero para mí tenía mucho sentido. Y me gustó eso justamente de que ellos no supieran qué les pasaba, como que describieran con las palabras que podían, pero mantuvieran cierta inocencia. Creo que iba por ese lado, que no estaban como con la mente tan corrompida como ahora algunos chicos, y hace que la lectura sea más amena, ¿no? Sí sufrí después cuando ya pasa lo de que se separan por muchos años, cuando él la da por muerta a ella y no se ven más, y yo lo que sufría, yo estaba como, ok, después de lo que pasó la tragedia, que también fue horrible y me destruyó el corazón, yo pensaba también, los hijos no tenían la culpa de los errores de los padres, entonces yo estaba como que, para mí no tiene perdón que hayan matado también a los hermanos de Anastasia. Y nada, igual no sé qué hubiera pasado si hubiera sido de otra forma, pero bueno, me daba como esa cosita de ahora está sola en el mundo, no tiene familia, si bien no era como 100% unida a sus padres, sí se relacionaba mucho con sus hermanas y su hermano, entonces no, de un día para el otro ya no tenerlo más y de una forma tan cruel era como, no, el llanto puro. Y sí se sufre mucho cuando vemos, bueno, a Dimitri ya rehaciendo su vida, ¿no? Aceptando que ya el amor de su vida no va a estar más. Mentira, pero él no lo sabía. Y queriendo como avanzar y reconstruir su vida y sobrevivir en cierta forma, porque ya no era por una cuestión de proyecto de familia, sino de subsistir y intentar vivir como se pueda. Entonces yo entiendo ahí el tema de que él se vuelva a casar y que no, sobre todo con la mujer del amigo con el que había compartido, que había estado en las trincheras, creo que como en la guerra, cuando fue reclutado. Y al principio es como que te agarra eso de, ok, pero también de nuevo, es como que también entendés que es parte del contexto, es parte de la guerra y que solo no sobrevivís, entonces tenés que sí o sí estar con alguien, y mucho menos siendo mujer, entonces eso está bien explicado, como que era puramente compañía y protección, como que no había amor de por medio, entonces no es que decís, uy, le está fallando a Anastasia. Igual eso, hay que tener en cuenta que él pensaba que había fallecido, entonces el pibe no puede estar solo de por vida. Y sí, más adelante me pasó esa cosa de que decía, bueno, ok, ¿qué va a pasar cuando ellos se reencuentran? Él ya estaba casado, ¿no? Y su mujer le había dicho, no quiero que después estés con otras mujeres, por más que no sea un matrimonio en el que haya amor, sí quiero que me respetes, así que por favor te lo pido, séme fiel. Y él se lo promete. Pero después pasan un montón de cosas, porque claro, o sea, se vuelven a reencontrar con Anastasia y todo eso. Y yo estaba como, él le está haciendo infiel a su esposa, ¿cómo va a reaccionar? Y tampoco sé, o sea, si vos hiciste una promesa, por más que te reencuentres con el amor de tu vida, aún así es como, no sé, sentía como esa traición, ese dolor, ¿no? De decir, estás rompiendo una promesa, por más que sea el amor de tu vida y tal, no hubieras prometido no serle infiel a tu esposa, ¿no? Pero sí creo que estuvo bien que después, nada, bueno, él fuera sincero y que él lo confesara, como que no fuera un secreto así de, bueno, ojalá no se entere nunca, y que fuera honesto y se lo dijo, y que ella le dijo, bueno, te perdono y acepto que nos separemos, porque si mi ex marido estuviera vivo y como que reviviera entre los muertos, yo también me habría ido con él, porque el amor de mi vida era él. Entonces como que es, bueno, final feliz para todos, como que se tuvo un buen cierre y no hubo así tanto drama después de tanto dolor, ¿no? Y otra cosa que me gustó en cuanto a los vínculos fue el found family que hay acá. Hay una familia encontrada hermosa, como que también te encariñas con los otros personajes de la segunda mitad del libro.
como que todos atraviesan por cosas juntos, tienen que atravesar Rusia para llegar a París, y todo lo que les pasa en el medio, todos los problemas que tienen en el camino, hace que vos te encariñes con ellos, ¿no? Que quiera, te sientas parte de ese grupo. Y creo, para mí no hay mejor trope en la literatura que el familia encontrada, así que yo chocha de encontrarlo, y eso hizo que este libro también lo hiciera también tan ameno, porque los personajes lo hicieron ameno. Me encantó también que hubiera un poquito ahí de LGBT, ¿no? Con Caterina. Se hizo muy muy lindo, muy, muy dulce. Ella también era muy buena amiga, y todo lo que ella vivió con Anastasia / Anya en ese momento, en ese como burdel, ¿no? Donde terminó ella cuando salió cuando la rescataron, digamos, después de la tragedia de los Romanov. Y me daba esa tristeza, ¿no? De claro, como ella era más chica, la otra se sacrificaba por ella y permitía que le hicieran cosas horribles solamente para que no la lastimaran. Y era una amiga de verdad, era una hermana. Como que perdió otras hermanas, pero ganó otra. Entonces como que también me daba esa felicidad de que al menos no está tan sola, porque al menos encontró a alguien con quien conectar a nivel de hermandad, así como una amistad súper, súper unida, súper fuerte. Después, en cuanto a la mediumnidad, me pareció muy interesante. Me gustó que se mantuviera durante todo el libro, como que no fuera algo que pasa al principio y que queda ahí, o que se menciona al pasar y tal. Me gustó mucho cómo se fue construyendo, o sea, como que aparecía, cómo ella iba descubriendo su don, y cómo iba averiguando cosas sobre él, como que ya no sabía manejarlo de una, no era experta y tampoco podía contarlo. Entonces me gustó mucho también el ir descubriendo junto a Anastasia su talento, y ver como que también tenía su protagonismo en la historia, como que también tenía esa función de ayudarla a ayudar y ayudarse a ella misma a sanar en cierta forma por la pérdida de su familia. Me gustaron mucho y me conmovieron mucho también esos momentos en los que ella puede conectar con algunos espíritus y los ayuda a cruzar, ¿no? Y trae sus mensajes para ayudar a las personas que dejaron atrás, como por ejemplo hay como una Katiusha, bueno, algo que una de las chicas que también trabajaba en el palacio, que estaba embarazada, ¿no? Que después tiene su relevancia al final porque fue quien le cuenta que la había salvado cuando fue la tragedia de los Romanov, que ella la llevó al hospital y que su gente con la que estaba involucrada la sacó de ahí, pero después cayó en manos equivocadas. Y ella se reencuentra con la hija que había tenido, entonces como que también tiene un cierre súper lindo, como que no quedó librado al azar. Eso también lo destaco mucho, que las cosas que metió el autor, los elementos, todos tuvieron un cierre, no quedó nada así como de que yo dijera, me quedé con un montón de preguntas, y las veces que yo me preguntaba cosas, al final me las terminaba respondiendo más adelante, así que muy, muy bien logrado eso a nivel trama. Como dije, las escenas donde ella conecta con los espíritus son muy conmovedoras, porque no es una cuestión de así de uy, fantasía y de miren qué genial que soy, que yo tengo este poder de poder manipular esto y los espíritus hacen lo que yo les digo que hagan, sino que es más del ayudar. Y recién hacia el final más o menos es cuando entendí la idea detrás del libro, porque yo recordaba que en la Amabook Marta nos había contado que este libro le ayudó a atravesar una situación difícil en su vida, 2 pérdidas muy grandes, y que escribió este libro con eso en mente. Y cuando iba leyendo yo me preguntaba, digo, ok, ¿se verá, no? Lo que ella incluyó acá para ayudarse a sanar, o ahora dónde habrá metido como esa cuotita de algo personal. Y claro, no es tanto lo que es el antes, sino en el después. Se tiene un concepto de la muerte muy, muy lindo, muy nostálgico, si se quiere, como esta idea de que cuando uno fallece, cuando uno no está, cuando perdemos a alguien, no se va del todo, sino que queda algo en nosotros, y que para poder celebrar a esa persona y para que siga viva hay que seguirla teniendo presente, ¿no? En el día a día, en las cosas que recordemos. Así que eso es un muy lindo mensaje, y de ahí es cuando vi como ese dejo de Marta para decir, ok, por esto es que escribí el libro, por esto este libro me ayudó a sanar a mí. El libro te lleva a empatizar tanto y conectas tanto emocionalmente con lo que pasa, que yo me olvidé, me había olvidado totalmente de que estaba leyendo. No hubo ningún momento en el que yo dijera me estoy embolando
o me quiero ir de acá, no sé, yo estaba feliz y sentía como eso, mucha ternura en sí en general, ternura, dulzura, nostalgia. Como que esas son las vibras que me quedaron, y cuando cerré el libro yo estaba así como que me quedó el corazón súper blandito. O sea, estaba como que me sentía re mal porque digo, yo quería seguir leyendo, quería seguir qué iba a ser de la vida de estos personajes. En cuanto a la mediumnidad de Anastasia / Anya, como dije, me gustó mucho que ella no supiera qué hacer con su don, como que fue una cuestión de evolución constante y de aprendizaje constante. Al principio la vemos como pudiendo, ¿no? Interactuar con espíritus así uno a uno, y entregar sus mensajes y ayudar a los vivos a aceptar su fallecimiento, ¿no? Y encontrar respuestas en otras cosas. Y después, cuando ya está más grande y se tiene que buscar una forma de ganarse la vida, aunque en realidad era medio forzada porque era cuando pertenecía como a esta trata o a estas personas que solamente buscaban abusar de ella, ¿no? Emocional y físicamente, y psicológicamente, y que solamente estaban ahí como para robarse su dinero, como que ella trabajaba pero los demás se quedaban con la plata. Y ya después de más grande, cuando tiene un poco más dominado su don, porque es prácticamente lo único que conoce cuando vuelve a tener como esta segunda vida, ¿no? Como su identidad como Anya, ella no recordaba nada y lo único que sabe es que tiene este don, y ya no, si bien no es lo mismo de antes, porque ya lo empieza a hacer como más por trabajo y por necesidad y no porque le nazca, ella nunca pierde su dulzura, nunca pierde su esencia. Siempre tiene como la palabra justa, siempre tiene esas ganas de ayudar, a pesar de que la gente para la que está trabajando tenga malas intenciones. Ella siempre se mantuvo fiel a sí misma. Y también esa dupla con Ekaterina me parecía muy dulce, como trabajaban las dos y como también ayudaba como se ayudaba mutuamente, ¿no? El tema de su identidad, el tema de que siempre se vieran las cartas, por ejemplo, que había un bloqueo, me parecía como también interesante porque no, repito, siento que tenía sentido con la trama, con lo que estaba sucediendo. No era como cosas de, bueno, la autora no te daba todas las respuestas, como que vos lo ibas averiguando a medida que ibas leyendo y a medida que los personajes iban enterando de las cosas. No había cosas así que dijeras como, acá es donde veo que la autora tira de los hilos. Que eso es lo que yo detesto en los libros. Yo detesto cuando se puede ver cuando un autor tira de los hilos, porque ya me saca de lo que es el mundo de ficción que yo, mientras leo, pienso que es mi realidad. Entonces, cuando ya esa falsedad o esa ficción, la cortina de la ficción se desvanece y ves solamente la construcción más a nivel estructura y de lo que el autor quiere que pase en la historia, ya hay como que se pierde la magia. Y acá en ningún momento sentí que pasara eso. Eso me fascinó totalmente y yo, como dije, estaba metida, focalizada totalmente en el libro. No me podía salir de eso. Y no sé si a alguien le pasó también leyéndolo, pero la verdad que muy bien hecho. Por eso digo, me sorprendió para bien lo bien que escribe esta autora. El final, la verdad, voy a decir que me pareció correcto. Siento que tiene sentido con todo lo que venía pasando. Siento que cerró bien, como que bastante, o sea, no súper mega rápido, pero tampoco muy lento, muy de esto no termina más. Cerró todo lo que había empezado, o sea, todos los problemas o mini cuestiones que iban surgiendo a lo largo de la travesía de los personajes. Tuvo su fin o su respuesta. Incluso, como dije, las cosas que yo en un momento pensaba como, bueno, la autora no está mencionando esto, ¿qué va a hacer con este dato más adelante? ¿Va a quedar en la nada? ¿Nos va a dar una respuesta de algo o va a ser algo que está al pasar? Y no fue cerrando todo. Lo de voy a decirle Katyusha porque no me acuerdo el nombre cómo era, de Katyusha con su bebé, que bueno, lamentablemente no tuvo un buen final, pero que al menos vuelve en cierta forma. Rasputin también, que aunque bueno, falleció también, o lo fallecieron, mejor dicho, después es también recurrente en la segunda mitad del libro, como que es algo que también es lo que le da un porqué o el origen a la falta de memoria de ella, ¿no? Que es
que es un elemento bastante fantástico si se quiere, pero que creo que en esta historia encaja bien, como que tiene sentido y es como un demonio más contra el cual luchar y que se viene trabajando desde la mitad del libro hacia el final. Entonces es cuando se logra vencer ese obstáculo, no queda así como de, hoy bueno, la autora lo resolvió así para dar una respuesta y terminarlo rápido y cerrarlo y terminar el libro y ya está, no, sino que se viene trabajando desde antes. Por ahí la resolución como tal sí es un poco rápida, pero no, la autora viene dejando pistas todo el tiempo, entonces vos como lector tenés que estar al tanto, o sea, como que tenés que saber verlas y me pareció bien, me pareció correcto. Creo que al libro no le sobra ni le falta una página, así que estoy muy conforme. Y siento que tuvo un final bien acorde a lo que venía siendo la historia, no es que tuvo un final recontra de otro mundo y que decís, esto no es plausible con lo que venía pasando en este mundo. Creo que bastante bien. Sí hay una parte en la que yo medio me confundí o no entendí, que esto también lo trajimos a colación en el debate presencial, que es cuando tipo hay uno de los malos como que lo sostiene a Dimitri así como sobre un precipicio y cuando lo suelta yo dije, ok, se va al río, chau, y en realidad tipo no, terminó, lo tiró ahí abajo, entonces yo estaba como que bueno, ¿cuál es el propósito de que lo cuelgue un precipicio si cuando lo suelta no lo suelta bien? Pero nada, quizás lo leí mal yo, pero bueno, me causó gracia en el momento como la escena que venía siendo súper dramática y de repente tipo fue puff, y ahí quedó. Pero sí, el final estuvo bien, estuvo acorde, no siento que le haya faltado, así que estuvo bien. Como saben, siempre que hacemos los debates presenciales hacemos regalitos temáticos para que las chicas que van se lleven. Y esta vez uno de los regalitos que hicimos, porque hicimos bastantes, siempre somos muy regalonas con Flor, como que damos un montón de cosas. Y uno de los detallitos que le dimos, que yo hace un montón tenía ganas de hacerlo, era una carta, como que es medio una réplica de una de las cartas que están en el libro, porque los personajes intercambian correspondencia y también me gustaba eso, como es que el romance no esté muerto en este libro, como que volvió el romance mediante las cartas, me pareció precioso. Así que le hicimos el detallito así como del el sello de lacre. Y bueno, esta carta era para Dimitri, de parte de Anastasia. Y por supuesto tenemos acá una de las cartas. Había dos que le dimos a las chicas, entonces a cada una le podía tocar una o la otra. Y también como acercarse a la historia y tener como algo que se sintiera como real, que salía del libro. Como que esa era la idea de traer este presente al debate. Yo creo que este libro es más bien una novela más para adultos. No creo que sea infantil por más que tengamos la primera mitad del libro con los personajes siendo más adolescentes. Porque todo lo que pasa después se trata como de una mirada adulta, una perspectiva adulta. Y si bien, a ver, no hay escenas spicy que sean así como súper así como mega hot y como muy explícitas. O sea, son explícitas pero no al nivel de generar como transmitir ese deseo y como la calentura, sino que es más de la unión y del reencuentro entre los personajes, como es más algo de intimidad y de cariño y de respeto mutuo. Pero aún así creo que no son escenas para que las lea un adolescente, un lector joven, así que por eso es que yo lo recomendaría más para adultos. Así que por esa razón es que el cochinómetro en este caso yo creo que le doy un 2 sobre 10, porque no es una novela cuyo objetivo sea ser hot o spicy, lo normal, como que se presenta como el acto de amor más puro en este caso, como más algo de cómo demuestra amor de una forma gentil, bueno, haciéndole el amor al amor de tu vida. Para ir cerrando, porque más o menos eso es todo lo que me acuerdo del libro, como dije, no siento que sea como una copia de la película al 100%, como que se separa de eso. Creo que es un buen complemento, como que es tener la película en formato novela, como más novelado, pero tampoco es que es la película tal cual, porque hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, en la película a los Romanov no le ponen como esta maldición, Rasputin les pone la maldición, y por eso es que, bueno, se tienen que ir, tienen que evacuar el castillo y pasa lo que pasa.
Y Dimitri, por ejemplo, ahí era, si bien trabajaba en el palacio, no era como pinche de cocina, no está claro qué era en la película, pero él estaba ahí. Entonces siento que estuvo bueno como la autora trajo esos elementos, esas referencias a la película, pero también le dio otro giro, quizás acercándose un poquito más a los hechos reales, pero sin darle como ese elemento de fantasía o de ficción. Por supuesto, la Anastasia real no podía haber fantasmas, y también, obviamente, la Anastasia real no sobrevivió a la masacre. Entonces ya desde ahí tenemos diferencias. Sí tenemos como el sobrenombre o el nuevo nombre Anya cuando tenemos su versión adulta y la falta de memoria y lo que termina siendo el romance con Dimitri. Pero creo que hasta ahí llega como el parecido. Bueno, y Vlad, que acá en realidad no es tan viejo como en la película, sino que es un poco más joven. Me gustó también el guiño hacia Puka, el perrito. Como que todo, para alguien que vio la película, este libro también es como nostálgico porque podés reencontrarte con elementos de la película, pero sin que sea como de... Me parece que esto se copió de la película. Siento que la leyenda de la duquesa perdida también como que le da mucho pie a que se puedan crear un montón de historias con personas especulando sobre qué pasó en realidad, ¿no? O qué pudo haber pasado, o qué hubiera pasado si Anastasia hubiera sobrevivido. Entonces como que te da mucho lugar a imaginar, a volar creativamente. Para ir dándole un cierre a este episodio, les voy a contar de una o dos frases que marqué en el libro. Marqué un montón de cosas, o sea, la cantidad de frases lindas que marqué no tiene nombre. O sea, para que se den una idea de lo lindo que escribe la autora, como que tiene una forma de expresar todo con palabras tan hermosas que yo estaba como que me emocionaba y quería, tipo, si hubiera sido el libro físico, que en algún momento lo voy a conseguir, hubiera estado pintado totalmente porque tendría todo marcado. Una de las frases que marqué dice: dejar ir a alguien a quien amas nunca es fácil, ni siquiera aunque tengas la certeza de que nunca se irá del todo, de que la conciencia persiste y su alma nunca morirá. Eso obviamente lo relaciono mucho a lo que a ella le pasaba, ¿no? Cuando oficiaba de medium, y que es cierto, o sea, no es fácil también. Es como que te reconforta en cierta forma el saber que podés seguir teniendo contacto por ahí con alguien que vos perdiste, pero a la vez es durísimo saber que no los puedes tocar, no puedes construir más recuerdos, como que solamente te tenés que conformar con los que tuviste. Y a mí también, atravesando un duelo, este libro como que siento que me comprendió más que cualquier otro. Te ayuda medio a amigarte con el duelo, como que te sentís validado, ¿no? Como eso de no me es suficiente, me pasaba, digo yo, por más que yo también de muy chica tengo algunas sensibilidades, vamos a decirle, como que soy bastante sensible a estas cosas, y después de que yo perdí a mi gato, por ejemplo, me pasaba que lo seguía viendo, ¿no? Por la casa y tal, y como que yo sabía que me seguía viniendo a visitar, pero a la vez era como que no me era suficiente, porque por mucho que anhelara, que añorara los recuerdos que compartí con él, y porque lo tuve desde muy chica, aún así no me era suficiente. Como que digo, no me puedo conformar con los recuerdos lindos, porque yo quiero seguir construyendo más y quiero que sea parte de mi presente todavía. Y es esa como frustración de no poder cambiar las cosas, ¿no? Pero entonces siento que ese libro me habló mucho para conectar con eso. Otra frase que siento que habla de lo mismo es la siguiente, que dice: había amado y había perdido, pero prefería el dolor. Lo prefería porque amar era lo más extraordinario que existía en el mundo. Haber amado a mis hermanas, a Alexei, a mis padres y a Menia había sido un regalo. Me habían enseñado tanto. Había tenido la suerte de tenerlos en mi vida. Y una un poco más alegre, porque habla del amor que tiene Dimitri hacia Anastasia, y que creo que también representa muy bien lo que era su relación y a lo que me refiero cuando digo que me parecían súper tiernos y muy lindos juntos, y que son como una de las parejas más lindas que leí jamás. Dice: ojalá supiese que era mi vida entera, ojalá supiese lo que significaba para mí el anhelo que me demostraba, sus jadeos, sus caricias, su evidente necesidad de más. Nada más que decir. Y acá encontré una que me río ahora que la leo, que dice, que es de Rasputin, que dice:
Ninguna mujer se arrepiente de acudir a mí para buscar luz y consuelo. Ninguna mujer sale insatisfecha de mis atenciones. Y yo le puse, cállese viejo meado, porque... sí, ya sé. Lo que puteó este hombre en este libro. Por supuesto que este libro vale la pena leerlo. Le di 5 de 5 estrellas. Nada más que agregarle, nada para quitarle. Me encantó de principio a fin. Me hizo llorar, me hizo sufrir, me hizo sonreír, me hizo enojarme, me sacó un montón de emociones y también tuvo un montón de cosas que me dio para analizar, ¿no? que charlamos en el debate con las chicas. Es un libro que da esperanza, que da nostalgia, que da ternura y que da un lindo mensaje sobre la muerte y de cómo nos tenemos que amigar con el proceso de duelo, ¿no? Y también el encontrarse a uno mismo y por supuesto, valorar a quienes tenemos alrededor, que son quienes nos forman y que nos dan contención. La verdad que es un libro precioso, con un romance muy lindo, un mensaje hermoso, muy lindo también, y contado sobre todo de una forma muy dulce, con simpleza, sin mucha floritura, pero que es necesario y que aún así no deja de ser bellísimo. De nuevo, muchas gracias a Marta por mandarnos el video, la verdad nos encantó y nos encantó poder también conocerte en persona cuando viniste. Ojalá puedas venir más adelante para volver a decirte esto, pero cara a cara. La verdad que tenés una escritura hermosa, muy linda, muy amena y bueno, desde ya que quiero volver a leerte. Y a ustedes que están viendo del otro lado, muchísimas gracias por acompañarme a mí hoy en este episodio que estoy solita. Espero que les haya gustado y que este libro haya resonado con ustedes. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no les gustó, si tienen alguna escena favorita, algún personaje favorito o menos favorito, qué emociones les generó este libro, qué puntaje le dieron también, si para ustedes vale la pena leerlo. No se olviden de seguirnos en Vale la Pena Leer, nos encuentran así como Vale la Pena Leer en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, donde más publicamos, en TikTok, en YouTube, en Threads, en X, en todos lados estamos. También si van a nuestro Instagram, también Vale la Pena Leer, tienen un link donde pueden suscribirse a la newsletter a través de nuestra página web y ahí les van a llegar todas las novedades que vamos comentando y que vamos subiendo. Y si nos quieren seguir de forma individual para ver qué es lo que hacemos cuando no leemos para el podcast o qué cosas nos pasan en nuestra vida, nos pueden encontrar en Instagram como LluviaLibros15 y a Flor como Leyendo con Amor. No dejen de sumarse a nuestra comunidad, vale la pena leer. También tenemos grupo de WhatsApp en el que charlamos con otras lectoras y también hablamos de otras lecturas y también se pueden anotar para los encuentros presenciales. Si tenés ganas de ser parte, nos puedes mandar un mensajito por Instagram. Y ahora sí me despido hasta el siguiente episodio. Bye bye.